de la Universidad Austral de Chile y integrante de la agrupación Mayor de Sonrisa desde que se fundó esta, ya van a ser 2 años. Como modalidad de trabajo, nosotros siempre lo hemos realizado de la siguiente manera. Va a contar de 2 secciones este conversatorio, en una o 2 partes, ¿no es cierto? En una primera instancia, los expositores nos van a contar desde su experiencia y expertise, ¿no es cierto?, sobre la temática que hemos planteado para esta noche. Y en una segunda instancia se van a recibir preguntas, comentarios, y que puedan ser resueltas, y comentarios que van a ser generados a través ya sea de Zoom o de Facebook, ¿ya? Para el conversatorio de esta noche, vamos a contar con la participación de 3 expertos invitados, a quienes agradecemos profundamente la disposición para venir a compartir con nosotros sus conocimientos, sus visiones acerca de la temática, y paso a nombrarlos. Ellos son Paola Reyes, quien es presidenta y fundadora de la Fundación Cuidadores de la Familia CAM; Esteban Gómez, quien es psicólogo, especialista en gerontología, terapeuta de Brain Spotting, magíster en psicología organizacional y docente de posgrado de la Universidad Mayor. Y una querida amiga, quien es Cecilia Vilches, quien es enfermera, magíster en gerontología clínica. Para este conversatorio, nosotros hemos planteado un par de preguntas, ¿no es cierto? Por favor, no es un interrogatorio, sino que la idea es que estas preguntas sean gatillantes, siendo que las 3 personas que cuentan con vasta experiencia en relación a los cuidados y cuidadores, ¿no es cierto?, nos vayan aportando desde cada una de sus perspectivas, sus opiniones, y se genere esta conversación que va a ser obviamente enriquecedora para todos. Así que, Dani, si puedes, por favor, proyectar la primera pregunta gatillante. Y Paola se nos cayó, justo ahí. Que si es que puede partir respondiendo. Enseguida comparto la pregunta. Ya. Paola, no sé si escuchaste. Si es que puedes tú ser la primera en lanzar ideas, y después entre Ceci y Esteban ir conversando aún más. ¿Comienzo o lo van a No, proyectar? se va a proyectar. Se va a Ya. proyectar. Ok. De todas formas, yo te la puedo ir adelantando. Claro, ningún problema. ¿Cuál es o cómo describen el escenario actual de las personas que ejercen el rol de cuidado? Hola, buenas noches a todos los presentes, también a todo el equipo que facilita estos espacios. Creo que es muy interesante que se pueda unir la academia con las organizaciones de la sociedad civil y todos quienes nos están mirando. Creo que hay temáticas que se tienen que ir abordando de forma multidimensional y tomando diversas aristas. Desde lo que a mí me compete, como bien dijo Ricardo, yo soy Paola, y aparte de ser presidenta de la fundación, también soy cuidadora principal. Después, más adelante, le podemos ir explicando algunas diferencias entre el cuidador informal y el cuidador formal. En relación a lo que plantea la pregunta inicial, creo que por muchos años la temática del cuidado no se entendía como un fenómeno social. Entonces, el cuidado es un fenómeno social que está en evolución constantemente, que afecta a todo el mundo y principalmente ahora se está, digamos, direccionando a las personas que tienen dependencia, discapacidad, y ahí ejerce la persona que ejerce las labores de cuidado. También comentarle que es una temática de género. O sea, cuando hablamos de cuidadores, yo diría más bien que somos más cuidadoras que cuidadores. Y en eso que respecta, la situación actual es un poco compleja porque por muchos años esta posibilidad que las mujeres teníamos de desarrollarnos como personas, como individuos,
se vio afectada a lo largo de la vida, comprendiendo también que el cuidado es un fenómeno social, pero que afecta todo el ciclo de la vida, desde niños hasta personas mayores. Pero en este caso vamos a comentar más la problemática de las personas mayores, que es nuestra expertise. Y en este caso, principalmente se está viendo como Chile envejeció, no es que vamos a envejecer, envejeció, que hoy día actualmente mujeres sobre 30 o 40 años están cuidando, personas mayores, mujeres están cuidando, entonces ahí se nos complejiza el panorama porque la persona que está cumpliendo las labores no tiene las competencias tal vez emocionales, no tiene las competencias académicas, clínicas para hacer un multiprofesional, y desde ahí que ese es el nacimiento de nuestra fundación. ¿Ah? Porque en ese entonces, cuando hace 10 años atrás, 8 años atrás, no habían redes de apoyo tan visibles como ahora. Entonces las mujeres que cuidaban asumían que era un rol dentro de los múltiples roles que les tocaba ejercer. Pero para eso, con el tiempo fuimos descubriendo que se necesita mucho más que solamente el amor, porque romantizamos las labores de cuidado y eso también hay que externalizarlo. Y a raíz de esto se han ido creando un movimiento social de mujeres que cuidan, de organizaciones de mujeres lideradas y que hoy día estamos causando un impacto a nivel social y a nivel país. No sé si por ahí, desde mi expertise, puedo comentar eso para que los demás puedan aportar. Ceci, si tú, Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí compartirles desde, creo, bueno, mi experiencia como enfermera, como docente, como también, y como señalaba Paola, que, bueno, ella es cuidadora principal, pero se nota que a través de sus palabras que ella maneja como mucho, ¿no es cierto?, el lenguaje de lo que significa, de este gran tema, ¿cierto?, lo que significa el cuidado de las personas mayores en Chile. Y como ella bien señalaba, el cuidado, ¿cierto? Es una actividad que desarrollamos a lo largo de toda la vida, ¿ya? Y obviamente, ¿cierto? Como decía también, es un tema de género porque está asociado al, al, al rol femenino. ¿No? Según las encuestas, ¿cierto? El 80% de los cuidadores en Chile son mujeres, ¿cierto? Para ser más preciso, el 78% de los ciertos son mujeres y el resto son hombres. Por lo tanto, ¿cierto? El rol, ¿cierto? Del cuidador, estamos hablando, ¿cierto? De las personas mayores de 60 años, es un rol de las mujeres. Y también muy importante agregar a lo que decía Paola, ¿cierto? Que dado, ¿cierto? El aumento de la esperanza de vida, hoy día tenemos que el mayor porcentaje de cuidadoras, esto es, ojo, una cosa muy importante, mujeres mayores de 60 años. Es decir, el 35% de las personas, ¿cierto?, que cuidan en Chile son mayores de 60 años. El 31% son mayores de 45 años, entre 45 y 59, y el resto son de las otras edades. Por lo tanto, es muy importante relevar que hoy día tenemos personas mayores cuidando a personas mayores con todo lo que eso significa, ¿cierto? Lo que involucra desde el punto de vista de salud, tanto mental como física, ¿cierto? Para una persona, ¿no? Todos, ¿cierto? Conocemos o hemos escuchado del rol, ¿cierto? Del cansancio, del rol del cuidador, o lo vamos a mencionar acá, ¿cierto? Entonces, la importancia de que estas personas, dado que ya son personas mayores y que tienen en alguna medida una carga, ¿cierto? Importante de enfermedad, se suma, ¿cierto? Lo que es el cansancio del rol del cuidador. Eh, Señalar también, ¿cierto?, que me alegra mucho. Yo siempre he estado ligada al tema de los cuidados, tanto como enfermera en CEFAM, como también en el establecimiento de larga estadía. Así que para mí, Paola, decirte que de verdad me alegra muchísimo saber que hay un movimiento social, porque siempre he pensado que esto tiene que ser, ¿cierto? Como decía, bien señalabas tú, es una responsabilidad de toda la sociedad y que son las organizaciones, ¿cierto?
de cuidadores quienes tienen que relevar este tema, ponerlo en la palestra, ¿cierto? Para que sean las autoridades, tanto a nivel municipal, ¿no? Como a nivel de todo el Estado, las que finalmente asuman que este es un tema social y no es un tema de la familia. Un dato súper importante también en una encuesta que se hizo antes de la pandemia, ¿cierto? Donde se le preguntaban a las personas quién era el responsable del cuidado de las personas mayores. Ante la pandemia, la mayor parte de las personas señalaban que era el Estado. Después de la pandemia, el 80% de las personas decían que el cuidado debería recaer en las familias. Entonces, en ese sentido, también hubo como un retroceso en nuestro inconsciente colectivo de que el rol del cuidado es de las familias. Si bien es de la familia, también es un rol de todos como sociedad, ¿no? Y que debemos, como también bien señalaba Paola, crear alianzas entre lo público, lo privado, ¿no es cierto? Este Sistema Nacional de Cuidados, que ya de hecho mencionaba el presidente Boric en su cuenta pública, tiene que ser una articulación entre la comunidad, entre ¿cierto? Las autoridades, entre la empresa pública, entre la empresa privada, etc. Y lo que hoy día tenemos tan ricamente aquí, ¿cierto? Visibilizado, que también está involucrada la formación, ¿no? La universidad. Eso. Muchas gracias, Ceci. Esteban, tu opinión al respecto. Sí, hola, buenas noches a todos. Es súper interesante lo que se ha generado en esta conversa de juntar distintos mundos, finalmente, para una temática bueno, que está siendo atingente y que está siendo además, viene en aumento, un crecimiento exponencial, no solo en Chile, en la región. Y justamente, bueno, un poco retomando lo que ya dijeron Paola y Cecilia, finalmente, efectivamente, cuando hablamos de cuidados, parece que estamos hablando de un tema nuevo, parece que estamos hablando de algo que nos dimos cuenta hace 5 años, hace 10 años, pero en realidad los cuidados, cuando hablamos del cuidar y de los cuidados, vienen desde los principios del hombre, porque en realidad cuando hablamos, claro, antes de los cuidados los asociábamos a cuidar a los niños, ¿no? Al crío, a la crianza nuestra. Y claramente, bueno, por temas culturales, temas sociales, eh, por temas que vienen de mucho tiempo atrás, generalmente ese rol recae en la mujer, en el rol familiar dentro de la mujer, que es la que está, bueno, más preparada, se entiende, y son prejuicios, pero bueno, es la que está más preparada, la que tiene esta predisposición a cuidarse, a cuidar a la familia, a contener. Viene de otra época, de repente ahora lo hablamos y suena como de otra época, pero eso es toda estamos viviendo hoy, en esta lógica, pero finalmente, como decía Paola, cuando hablamos de cuidados y de cuidadores, no solamente hablamos de cuidadores de personas mayores, o inicialmente es más fácil asociarlo a los niños. Está bien, de un tiempo a esta parte, lo que ha sucedido es que en parte por la longevidad, que también mencionaban ellas, y también la longevidad, esto de que la mujer sale del rol de ama de casa, del rol dentro de cuatro paredes, y en esta salida a irrumpir el mundo laboral también empieza a empoderarse, lo cual es algo que se agradece, pero también cuando se empodera dice, ok, pero lo que hago en la casa también es parte de mis tareas, pero ¿por qué no se valoran, no se visibilizan? Entonces encontramos que estas mujeres, porque hablamos de la feminización de los cuidados, estas mujeres que cuidan, también quiere que eso se valore, se reivindique en la sociedad, y entonces ya no solamente cuidar a los niños, y de hecho con la longevidad, esta sobreexpectativa bueno, de vida que ha cambiado. Antes, hace, no sé, 50 años hablábamos de que las personas 50, 60 años era la expectativa, 65 años, 70 años. Hoy estamos hablando de que la expectativa de Chile está sobre los 80, y no es raro encontrar gente entonces que esté cerca de los 100 años, porque esas excepciones que antes eran muy excepcionales ahora son más comunes. Entonces, tal cual como dijo Cecilia, personas mayores, o Paola, personas mayores cuidando a personas mayores, algo que es un fenómeno, pero finalmente es un fenómeno cada vez más común. Antes era algo atípico, ahora ya no. Entonces, estamos en un escenario que va en aumento. Se proyecta que para el 2050 una de cada 4 personas de Chile sea una persona mayor. Entonces, esto es un envejecimiento poblacional acelerado, y claramente el escenario es desafiante. También es una oportunidad para que como sociedad, no solo la familia o no solo el Estado, sino que también de alguna manera entrelazar las colaboraciones para también hacernos cargo. Finalmente es eso.
Yo soy psicólogo, estoy trabajando en la temática desde hace un buen rato, participé en la Corporación de Alzheimer Chile, trabajando con familiares que cuidaban y ver esta problemática desde hace años atrás. Estoy en Chile desde el 2014 y bueno, y la verdad me han recibido muy bien esta sociedad, este país me ha abierto muy bien las puertas y me ha dado la oportunidad de también hincar el diente en esta temática que a mí tanto me preocupa, porque en aquel momento hablábamos de, bueno, de las personas con demencia, las personas con Alzheimer, y empezábamos a poner este concepto de que, ok, cuando hay un diagnóstico de estas características, también hay un diagnóstico que pega en la familia y que pega profundamente a quien finalmente ejerce este rol de cuidado, que termina siendo, mayoritariamente, no siempre, una mujer. Así que sí, el escenario es muy, muy amplio, podríamos conversar horas, pero como punto de partida me parece eso, ¿no? Que veo con alegría hoy que se encuentra la academia, con el mundo también regional, local, los gobiernos locales están empezando también a interesarse por esta temática, y finalmente también quienes estamos metidos en el rol, ya sea porque trabajamos con cuidadores, o quienes son los cuidadores que se están empoderando en este fenómeno que no es de solo Chile, que es regional, y que uno, desde mi lugar, al menos yo aplaudo. Así que eso. Quisiera complementar o tal vez hacer una pequeña diferencia en lo que puso Esteban, que cuando hablamos de cuidado y apoyo no es lo mismo, porque cuando muchas veces las personas mayores ¿qué es lo que pretendemos nosotros? Envejecer positivamente, ¿no es cierto? Queremos que todos podamos vivir independiente y tener características. Y para eso necesitamos de apoyo, ¿no es cierto? Hogar, a vivir, a hacer ciertas actividades que yo no puedo hacer por sí sola. Pero cuando hablamos de dependencia, discapacidad, ahí es otra la figura. Y es ahí donde se releva la figura de la persona que cuida. Por eso es que es importante, porque cuando hablamos de externalizar las labores de cuidado, es justamente eso, que la corresponsabilidad del cuidado sea de todos, pero obviamente que en cierta población debe ser un poco más eh, específica, no apoyar, sino que derechamente cuidar, como para hacer un poco la diferenciación, porque en el fondo todos cuidamos la naturaleza, los animales, pero cuando se genera este fenómeno justamente es cuando tenemos a un otro, o sea, hoy día mujeres como yo sostenemos la vida de otro. Eso también quería como puntualizar. Gracias, Paola. La segunda pregunta gatillante es la siguiente. Desde su perspectiva, o desde sus perspectivas, ¿qué características deben tener las personas que tienen como rol el de cuidadores? Ya sea esto un cuidador formal, cuidador informal, ¿no es cierto? Y con todas las características que deberíamos esperar, habilidad blanda, y cómo también nosotros podemos potenciar de repente o cómo podemos ayudar a contribuir a estas personas que ejercen el rol de cuidadores. Esteban, porfa. Sí, dale, gracias Ricardo. Mira, en realidad tú lo dijiste recién, o sea, no es lo mismo cuando hablamos también de un cuidador formal que un cuidador informal. Y esa diferencia es como muy, muy relevante porque las características o el rol, ¿sí?, que va a tener una persona que cuida desde un contexto informal, estamos hablando entonces que es generalmente un familiar que cuida sin tener una, un acuerdo con un otro, ¿sí?, sin tener, o sea, un acuerdo formal, digamos, de que yo estoy en un rol laboral, entonces por lo mismo voy a percibir una remuneración, una gratificación, voy a tener un horario, voy a tener un espacio de descanso. Cuando estamos hablando de un cuidador informal, eso no pasa. Entonces el cuidador informal es un familiar, generalmente también una mujer, que cuida 24/7, ¿sí?, porque necesita, como decía Paola, hay un nivel de dependencia, y este nivel de dependencia genera entonces que haya alguien que me cuide, ¿sí?, que me sostenga. Entonces, hay una sobrecarga sobre ese cuidador, se cuida 24/7, no tiene espacio de descanso, y si lo tiene es más en lógica de favores,
no en lógica de este es tu espacio de descanso porque es lo que está acordado, ¿sí? Y justamente también hay una cosa que es muy importante, que generalmente cuando se contrata a una persona en lógica de cuidador formal, esta persona empieza a establecer un vínculo con la persona que cuida desde ese día, a partir de ese rol, ¿sí? En cambio, cuando estamos hablando de un cuidador informal, que es un familiar, hay toda una historia que preexiste, para bien o para mal, con las características que tengan en ese vínculo, que cuando es un, no sé, me tocó ver en mi carrera laboral, personas que de repente estaban cuidando, mujeres que cuidaban a un padre, y ese padre en su historia había sido un padre complicado, por decirlo de alguna forma, violento, corto en el carácter, pero bueno, estaba en el rol de cuidado. Mujeres que cuidaban a un marido de una relación que después de muchos años estaba desgastada, y bueno, pero era la persona que tenía, que tenía que cuidar, porque un poco se vivía, como decían por ahí, es la persona que debe cuidar en la familia, porque le corresponde. Entonces, no es lo mismo ese desgaste o esa sobrecarga o ese involucramiento afectivo eh, que cuando se trata de una lógica laboral, ¿sí? Entonces, hay dos perfiles, cuidador formal e informal. Y este cuidador informal, 24/7, generalmente mujer de la familia, con un vínculo preexistente. Ojo que cuando el vínculo es muy bueno, no necesariamente es mejor o peor. Cuando el vínculo es muy bueno, este cuidador familiar también ve el deterioro de la persona que está cuidando. Y eso también afecta, ¿sí? Este cuidador que está en el rol de cuidador primario, también está, en el caso, por ejemplo, cuando están cuidando a una persona con demencia, está esperando el día en que la persona que cuido no me reconozca. Y cuando ese día llega, es un golpe muy duro para ese cuidador, claramente. Entonces, toda esa situación y esa vivencia, evidentemente, es muy diferente a que cuando hablamos de un cuidador formal, porque un cuidador formal como tal, lo que tiene es que, por más de que tenga mucho compromiso y que quiera y tome cariño con la persona que está cuidando en una lógica laboral. Va, cumple una tarea muy reconocida, pero por la cual se le reconoce y se le paga. Tiene un día y un horario para cumplir esa tarea con sistema de turnos o no, pero también tiene considerado el día de descanso o los días de descanso. Lo cual eso es un aspecto no menor para la sobrecarga de estos cuidadores. Y otra de las cosas que también tiene es que tiene como el marco claro, ¿no? Puede descansar, generalmente los cuidadores informales no descansan bien en la noche, tienen alteraciones del sueño y otros trastornos asociados al propio rol, ¿sí? Y estas transacciones que hace con familiares para que me den un espacio de descanso, se viven o se vivencian como forma de favores y muchas veces no se cumplen, a diferencia de un trabajador. Un trabajador que es un cuidador formal, se le respeta el horario de descanso y si no se le negocia, pero en cambio no sé, en la semana siguiente vas a tener más descanso. Entonces, claramente el escenario es bien distinto cuando hablamos de un cuidador formal versus un cuidador informal, desde los aspectos más descriptivos, ¿sí? Em, con respecto también a la experiencia, generalmente un cuidador informal no necesariamente tiene experiencia o tiene formación para su rol y va adquiriendo esto en el camino, ¿sí? En cambio, el cuidador formal, aunque no haya sido una experiencia certificada, un curso teórico, se entiende que como se dedica a eso, va adquiriendo experiencia, va cambiando de una persona que cuida a otra, y finalmente es parte de su rol y su trabajo y su expertise adquirir esta experiencia. Entonces, las experiencias son bien distintas, porque un cuidador informal muchas veces cuida desde lo que entiende que está bien, y no necesariamente es así. Y muchas veces esa misma sensación genera una inseguridad y unos temores asociados al rol del cuidado, que también van repercutiendo en ese desgaste y en esa sobrecarga, ¿sí? Eso, como así en líneas generales, podríamos como partir definiendo estos dos roles. Yo creo que por ahí parece como para empezar a hincar el diente. Ahí tal vez Paola nos puede contar un poco más desde la experiencia y las habilidades de lo que es el cuidador informal, me parece. Y después tal vez Cecilia de la parte más formal. Iba a ser el mismo contrapunto. A lo mejor, Ceci, si tú nos puedes iluminar con tu visión al respecto de los cuidadores formales. Bueno, como ya señalaba Esteban, dado mi experiencia en el establecimiento de la estadía, justamente, ¿cierto? Las personas que se dedican al cuidado formal son
mujeres, ¿cierto? En edad entre los 35 y los 60 años, ¿ya? Y que en general, ¿cierto? Se les pide como requisito tener una certificación básica, ¿cierto? Un curso de cuidadora y tener básicamente experiencia en el cuidado, ¿ya? Obviamente, ¿cierto? Quienes se dedican a este cuidado son personas que también, ¿cierto? Tienen una serie de condiciones o características desde el punto de vista, ¿cierto? Psicológico, empatía, ¿cierto? Cercanía. Eh, yo, en mi experiencia, siempre he admirado mucho, admiro mucho, ¿cierto? El trabajo de la cuidadora formal, ¿ya? Porque son personas que tienen mucha habilidad para hacerlo, porque se requiere, ¿cierto? Para empezar, mucha habilidad física, ¿cierto? Fuerza, eh, saber, ¿cierto? Levantar a esa persona muchas veces, ¿cierto? Bueno, depende del lugar donde estemos hablando, pero generalmente la cuidadora formal realiza su trabajo sola. Tiene que ser capaz de movilizar a esa persona, ¿cierto? Eh, bañarla, cambiarle sábana, etcétera. Una serie de cuidados que involucran, ¿cierto? Eh, características del punto de vista físico, fuerza, habilidades y destreza. También, como decía, el punto de vista psicológico, en el sentido cierto que son personas que tienen que tener una gran paciencia, ya una gran empatía, ¿cierto? Entre ellas también se ayudan mucho en esto de decir, ¿sabes qué? Yo estoy, por ejemplo, con esta persona que tiene demencia, estoy un poco quemada, me cuesta más, entonces atiéndela tú, ¿cierto? También entre ellas mismas, en este rol del cuidador, estoy hablando de los LEAM, se van, ¿cierto? Coordinando para poder ir relevándose en el cuidado. Cuando se trata de un cuidado formal en la casa, generalmente, ¿cierto? Ese cuidador formal en la casa que es remunerado, también se va de alguna manera colaborando, compartiendo este cuidado con la persona que es el cuidador informal de la casa. El 5% de las personas, ¿cierto? Que son dependientes, eh, perdón, del universo de personas, ¿cierto? Que tienen algún grado de dependencia, el 35% son personas, ¿cierto? Que tienen un nivel socioeconómico bajo versus el 5% que tiene un nivel socioeconómico o un cierto grado de escolaridad alto. Por lo tanto, también es importante señalar que las personas, ¿cierto? Que cuidan en los cuidados informales también tienen un nivel de socioeconómico bajo y un nivel de escolaridad bajo. ¿Mm? Eso como agregarlo al tema de los cuidadores informales. Eso, señalar respecto de la pregunta planteada. Gracias, Ceci. Y Paola, bajo tu visión desde la perspectiva de los cuidadores informales. Yo eh, creo que para todas las personas que habitamos en el planeta existe una palabra que es muy relevante puntualizar, es el derecho humano, ¿no es cierto? Cuando hablamos de los derechos, cada persona que habita Chile necesita tener derecho y dignidad propia. Entonces, cuando nosotros podemos elaborar ciertos perfiles que nos calzan para las personas mayores, para las cuidadoras, pero como hemos hablado todo el rato, es un fenómeno que nosotras mismas, como mujeres que cuidamos, hemos salido desde nuestra zona de confort a decir que yo, Paola, necesito los mismos derechos de otra mujer que está desempeñando una vida laboral. El que yo cuide 24/7, sin vacaciones, y algo muy importante que no dijeron, sin remuneración, que eso hace la gran diferencia. O sea, sobre nuestra vida estamos cuidando a otra y estamos ahorrando al Estado varios cientos de pesos. Se calcula, entre comillas, que las personas que cuidan a un familiar con demencia más o menos son como entre 800 y 900 mil pesos mensuales. Entonces nosotros estamos eh, facilitando eso, pero cero costo. Si a eso le involucramos, no tenemos salud, porque las personas que están cuidando dejan de trabajar, como agregar a este perfil, no tienen
posibilidades de hacer una labor de intercambio. Ah, me cansé, no puedo más, estoy enferma de los nervios o tengo alto estrés, que venga otra a reemplazarme. Nosotras no, somos únicas y tenemos que hacer toda una serie de alteraciones para que alguien pueda cuidar, y las que pueden pagar también se ven involucradas en esta situación, porque no todo, creo que el cuidado trasciende la esfera económica, porque los que tienen para cuidar pueden pagar, pero también tienen un problema genial. ¿Cómo lo hacen con los turnos? La cuidadora de día, la de noche. En cambio, nosotras, que somos familiares, a veces tenemos la opción de cuidar y otras veces no. Es por eso que es tan importante si acá hay eh, gente digamos, concejales o autoridades que vean este fenómeno, porque hoy día las pensiones que nosotras vamos a tener, tenemos tremendamente lagunas laborales, porque hemos dejado de trabajar. Una persona de 40, 50 años es muy productiva. Entonces, si no trabajamos, estamos restándole capacidad laboral al país por estar quedándonos al interior de nuestros hogares. Entonces, por eso es que creo que las mujeres nos dimos cuenta que somos más allá de un rol y que necesitamos ser validadas como personas. Y por eso es que el enfoque que nosotros le damos, todas las personas que hoy día lideramos organizaciones de cuidadoras, un enfoque en base a los derechos. Cada persona tiene los derechos de escoger. Yo puedo escoger cuidar o no cuidar, pero el Estado, el entorno, la academia tiene la facultad de otorgarnos, porque por eso pagamos los mismos impuestos que todo el mundo. Entonces, aquí vemos un poco lo clínico, que es muy bien lo que explicó Esteban, Cecilia lo complementó muy bien en lo académico, pero yo siempre los voy a llevar al ámbito de este fenómeno que nosotras mismas estamos generando cambios a nivel de nuestros territorios y a nivel nacional. Las mujeres somos mucho más que un rol, somos mujeres que podemos generar contenido, también un mensaje a la academia. Cuando se construyan programas, proyectos, hágalo con las personas que viven las realidades, no que construyan proyectos y programas, porque de repente a mí me han dicho, mira Paola, nosotros hicimos tal o cual programa, ¿y por qué no llega ninguna cuidadora? Entonces le digo, fácil, porque no tienen con quién dejar a la persona, y segundo, están tan colapsadas que si tú le vas a enseñar algo no pueden más, porque como yo hago la analogía del vaso, ¿ah? Si este vaso yo lo tengo lleno y le voy a echar más agua, no me cabe nada más. Entonces, dentro de las características que tenemos las cuidadoras, tenemos diferentes estadios, porque unas están comenzando, necesitan un tipo de ayuda, las que van avanzando ya tienen otras herramientas, y después yo siempre admiro a los psicólogos, porque yo digo que cada persona que cuida debe tener un psicólogo de cabecera, porque imagínense, 10, 15 años cuidando es insostenible. Entonces creo que las personas que viven el rol pueden realmente dimensionar la carga física, emocional, psicológica, espiritual, en todas las aristas esa persona se ve afectada. Entonces, qué bueno que podamos interactuar, que conozcan lo que está aconteciendo y que las nuevas generaciones de profesionales puedan ayudar todo este mover que se está instalando en todos los territorios, como bien decía Esteban, en Latinoamérica. Pero nosotros también vamos muy avanzados. Gracias, Paola. Nos queda una pregunta más o una idea gatillante a trabajar para después dar paso a la segunda parte del conversatorio, ¿ya? Y ahí podemos dar la palabra a distintos participantes. La última pregunta que tenemos, o la última pregunta o idea gatillante, corresponde a la siguiente. ¿Se me perdió? ¿Cuáles creen que son, y ya que Paola está hablando de las políticas públicas o cómo se proyectaban, ¿no es cierto?, hacia el territorio, cuáles son las políticas públicas y o redes de apoyo actuales que son más beneficiosas para los cuidadores? Y me gustaría también hacer el hincapié, a lo mejor, qué es lo que falta o qué se podría mejorar. Ceci, si te parece, que te doy la palabra a ti para que nos puedas comentar.
Perdón, estaba silenciada. Las políticas públicas que hoy día tenemos en realidad son, yo diría, quiero ponerle un nombre, espero no pasarme, pero yo creo que Paola en esto puede decir, son precarias. ¿No? Son muy precarias, y tenemos, dependen, ¿cierto? En primer lugar, del lugar geográfico donde esté la familia, ¿cierto? O la familia que tiene, ¿cierto? Una persona con algún grado de dependencia, porque obviamente, ¿cierto? Que las comunas que tienen más recursos, ¿cierto? Que tienen un alcalde más comprometido, ¿cierto? Tienen más un ELEAM, ¿cierto? Un establecimiento de la estadía, eh, que acoja a las personas que, ¿cierto? Que no tienen posibilidad de que su familia los cuide y que también, ¿cierto? Tienen dentro del centro de su CEFAM, ¿cierto? Mayores recursos asignados al programa de atención domiciliaria, ¿no? Que son como las bases de lo que tenemos hoy día en política pública para las personas, ¿cierto? Que en situación de dependencia y apoyo a su familia. Por lo tanto, creo que, por ejemplo, si nosotros vamos sin ir más lejos aquí en nuestra región, ¿cierto? Recién tenemos un establecimiento de larga estadía que durante la pandemia se construyó, ¿cierto? Durante la pandemia se usó como residencia sanitaria, ¿ya? No tenemos centro de día y tampoco entiendo que hay hay un proyecto, ¿cierto? Que esté a puertas de, o que esté, ¿cierto? En miras de instalar un centro de día, ¿cierto? Que es apoyo fundamentalmente para la dependencia leve y moderada, ¿cierto? Porque las personas que tienen dependencia severa ya no se pueden sacar de sus casas. Y finalmente lo que les queda a las personas acá en Valdivia, estoy hablando especialmente, que son los centros de salud familiar, que son, ¿cierto? Los que dentro de todas las cosas que tienen que hacer, ¿cierto? Lo digo también desde la experiencia personal, laboral, es cierto, la atención domiciliaria, es decir, cada sector, ¿cierto? De un CEFAM tiene una población asignada y tiene que hacerse además, que hacerse cargo además de todo, ¿cierto? Las cosas, hacerse cargo de las familias, ¿cierto? Que tienen algún familiar con dependencia. Existe también una política pública que entiendo que en Valdivia no está, ¿cierto? No sé si en alguna comuna de la región, que es un sistema, ¿cierto? Que se creó, entiendo, durante el gobierno de Bachelet, ¿cierto? Que el sistema se llamó Sistema Nacional de Cuidado y que hoy día, ¿cierto? Es un porcentaje bajísimo, creo que algo del 3%, según lo que estaba leyendo, a nivel nacional, ¿cierto? Que brinda apoyo, ¿cierto? A algunas familias que tienen, ¿cierto? Un familiar con situación de dependencia. Por lo tanto, creo que vuelvo a recalcar la palabra precaria, escasa, no sé cuál otro podría ser el adjetivo, y que como país estamos tremendamente al debe en esto, eh, porque ¿cierto? Necesitamos como sociedad ponerle más atención a este problema. Gracias, Ceci. Esteban, tu visión, viendo también o pudiendo comparar también con lo que ocurre en Uruguay, si haces la comparación, sabemos que Uruguay también es uno de los países en Sudamérica que también está bastante envejecido, entonces, ¿cómo son las medidas que se han tomado allá o cuál es tu visión con respecto a lo que ocurre acá en nuestro país con respecto a las políticas públicas? Ya, ahí voy por partes. Yo creo que concuerdo con Cecilia de que claramente en Chile están muy al debe, estamos muy al debe en políticas públicas. También concuerdo con que no es lo mismo implementar, no sé, voy a decir algo, en Valdivia un programa de políticas públicas, no sé, con la misma lógica que en Iquique o que en la región metropolitana. Eh, Generalmente cuando se piensan las políticas públicas se piensan desde un escritorio y no necesariamente se piensa en la implementación en distintas características o distintos medios rurales, medios urbanos. Y lo digo o sea, de buena forma, ¿no? Generalmente cuando hablo de políticas que van a impactar a lo largo de todo Chile, las características son bien distintas. Entonces, también, así como Paola decía esto de rescatar las experiencias, las miradas de los cuidadores, de las cuidadoras, al momento de pensar en algo para ellas, del mismo modo,
creo que hay que también considerar las características de cada región, de cada localidad, porque finalmente la implementación y que sea exitosa o no la implementación tiene mucho que ver con eso. Em, Así, en líneas generales. Con respecto a la implementación del SNAC, que sí que estuvo en un par de gobiernos atrás, creo que también empezó como con mucho impulso. De hecho, había participado en los programas de capacitación de cuidadoras formales de ese programa, y efectivamente había como una buena lógica de crecimiento que bueno, que no, bueno, vino la pandemia, todo lo que pasó, y efectivamente como que perdió un poco de fuerza. Yo creo que también la pandemia pegó y pegó fuerte, y en general, en todas las políticas que estaban desarrolladas o proyectadas. Entonces, y por otro lado, con respecto a lo que me dices con referencia a Uruguay, bueno, en Uruguay pasó un poco parecido, porque el tema de las cuidadoras al debe no es solamente de Chile. Entonces hay una emergencia en el concepto de emergente social con respecto a toda esta visibilización de los cuidados, que no pasa solo en Chile, pasa en la región, pasa en Uruguay también. Y habían programas de cuidados, y digo habían porque se retiraron en el contexto de pandemia y en el contexto también de cambio de gobierno y demás, pero había una implementación. Ahora, también siendo bastante honesto con ustedes, no es lo mismo gobernar un país de 3,5 millones de habitantes que un país de 18 millones, bueno, 19, no sabemos bien ahí el número fijo, pero no es lo mismo gobernar, es como que se puede formar en plan piloto, se puede gobernar Uruguay de cierta manera. Y eso ha favorecido mucho de los programas sociales, claramente. Entonces, ¿había más desarrollo? Sí. ¿Hoy está estancado? Sí. Un poco parecido a lo que pasó con el SNAC, que creo que ahora se quiere como reflotar o parece que va a tomar impulso, y ojalá que sea así. Estamos al debe en Uruguay, sí, están al debe acá también. También entiendo que las políticas públicas siempre avanzan más lentos que las necesidades sociales o como tal. O sea, empieza a emerger la necesidad, se empieza a visibilizar, empiezan a escribirse las propuestas, es un poco ensayo y error las experiencias, no siempre la primera funciona bien. Y bueno, y la implementación no es tan simple, por esto mismo del detalle que les decía con respecto a que no es lo mismo implementarlo en Iquique, en el sur o en la región metropolitana. La cantidad, la población, las características de la población no es la misma. Entonces creo que hay mucho. Ahora, otra cosa que también me gustaría levantar con respecto a esto, que no es menor, y me pasó a mí en la experiencia, implementar, Paola decía, el tema de los psicólogos, cada cuidador debería tener un psicólogo, completamente de acuerdo, no necesariamente para una parte clínica, capaz que para psicoeducación, para orientación y demás, pero el hecho es, Paola, que en la experiencia mía, muchas veces veía que los cuidadores informales no se priorizaban, porque no tenían tiempo, porque estaban priorizando a la persona que cuidan, por un montón de cosas. De hecho, las personas, los cuidadores informales, terminan perdiendo o descuidando otros roles en pro de priorizar el rol de cuidador. Yo soy cuidador antes que otra cosa, y eso también genera, bueno, todas unas características que cuando son un cuidado a largo plazo, termina generando un fenómeno como que se identifican con ese rol, a tal punto que cuando están cuidando a una persona mayor que fallecen, esta persona entonces que cuida tiene un doble duelo, porque tiene que procesar el duelo de la persona que fallece y también tiene que procesar quién soy ahora, porque ese cuidador que durante tantos años fui, ya no soy. Entonces, esto es un fenómeno que no es menor y que bien amerita, como dice Paola, un psicólogo para cada cuidador. Pero el otro tema es que los cuidadores después no adhieren a los tratamientos porque les cuesta, en su lógica, priorizarse para generar un espacio de autocuidado, porque priorizan el cuidado de la persona mayor. Entonces, también las políticas públicas, al momento de pensar en implementación, deberían de considerar ese aspecto que no es menor. ¿Por qué? Porque que falle una política pública para los cuidadores es muy fácil dado esta lógica. ¿Sí? Entonces es un aspecto como para empezar también a pensar o proyectar estos detalles. Me tocó desarrollar un programa en una municipalidad, diseñar de ser un programa de cuidadores, y esos pequeños detalles estaban puestos en el papel porque finalmente, si no se levanta eso, son detalles que hacen fracasar la propuesta como tal. Y sí, hay mucho por hacer, muchísimo. También hay mucho para aprender. Hay mucho para aprender. Y sobre todo hay mucho por sentarse a escuchar.
a quienes son los principales protagonistas de este cuento, que finalmente son las cuidadoras, para poder saber cómo hacer un programa o una política pública que les haga sentido finalmente. ¿Sí? Eso, Ricardo, como Gracias, de mi Esteban. parte. Y por favor, Paola, yo creo que tu visión acá va a ser fundamental. Sí, creo, bueno, Esteban, que bueno que comentaste la diferencia, porque siempre cuando ponen Uruguay como de ejemplo, yo digo, pero si son 3,5 millones y nosotros acá 500, la última vez que contaron a las personas que tenían dependencia, 500.000, de eso el 20% son personas mayores, súmenle los cuidadores, o sea, es un segmento muy amplio. Entonces, creo que nosotros tenemos la capacidad como país, como academia, como chilenos que somos, de levantar nuestro propio sistema adaptado a nuestro territorio con leyes adaptadas, y también comentarles que dentro de lo que fueron hablando en las políticas públicas, sí está intencionado el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado, que está en 62 comunas, este año se va a ampliar a 93, por lo tanto, este programa sigue. Después les voy a leer algo que es muy importante, y en relación aquí lo que tenemos hoy día, lo más cercano que acoge a las personas que tienen alguna dependencia es el programa que está alojado en los CESFAM, que es el programa dependencia, y antes le llamaban postrado. Ahí creo que se maneja, pero desde una parte clínica, todo lo que tiene que ver la complejidad de las personas que cuidan, de la persona que tiene la patología, que la valían como dependencia. Creo que eso es como en cifras lo concreto. Lo demás, la persona que no está asociada a un CESFAM es tierra de nadie. La persona mayor que no tiene un diagnóstico, nadie sabe dónde está. La que tiene discapacidad, ni siquiera sabe que tiene discapacidad, por lo tanto tampoco tiene su credencial de discapacidad. Sumamos que el trámite de la credencial de discapacidad es tan complejo en el tema de personas mayores que no lo sacan porque dicen, bueno, ¿qué tiempo le quedará? Creo que nosotros como personas necesitamos conocer las leyes, necesitamos conocer lo que hoy día tenemos. Claro, como está deficiente, sí. Necesitamos más, sí, pero nosotros mismos podemos generar los cambios, y eso es lo que estamos haciendo nosotras. Contarles de que también existen leyes que nosotras no conocemos y que las personas mayores no pueden como invocarlas cuando no los atienden. La ley 20.584, ¿no es cierto? Que esa se promulgó en octubre del 2012, pero finalmente hoy día vemos filas de personas mayores en salud y con otras involucradas, y no pueden exigir su derecho porque no saben que existe la ley y que ellos tienen atención preferente. Luego de eso, como nosotras, como yo les contaba, que somos parte de la historia cambiando estas políticas públicas, se hizo una modificación a esta ley el 21 de octubre del 2021, donde dice explícitamente en la ley 21.380 que las personas cuidadoras y cuidadores también tenemos derecho a salud preferente. Y esa es una ley que hoy día, tristemente, los CESFAM que debieran acogerla, o las entidades públicas y privadas, no la conocen. Entonces, imagínense si ya tenemos algo complejo, existe una ley publicada en el diario oficial y nadie lo conoce, ni siquiera los lugares o los centros donde necesitamos atender. Entonces, creo que algo vital es la información que tenemos. Nosotros necesitamos exigir lo que corresponde en cuanto a la ley. Eso por un lado. Y ahora voy a leer algo que salió en el discurso del presidente. ¿Y por qué es tan importante? Porque nosotras, junto a mis amigas de Yo Cuido, Ciudadanas Cuidando, Síndrome de Red, Vocería Nacional de los Cuidados y muchas otras organizaciones, estamos trabajando hoy día en mesas territoriales para afectar las políticas públicas. Yo soy una de tantas mujeres que cuida, pero que también presidimos organizaciones. Logramos, junto con el apoyo de todas, generar un cupo en la Convención Constituyente. Mariela Cerey, cuidadora. Después
trabajamos para que hoy día en la Convención Constituyente estén consagrados los derechos de las personas mayores, junto con muchas otras organizaciones, más de 140 organizaciones de mayores. Y también en lo que nos compete a nosotros, el derecho al cuidado, el derecho al trabajo digno, que emergió de nuestras propias necesidades porque nos escucharon y porque trabajamos con los equipos y con los convencionales que entienden que la problemática es vital. De verdad, nosotros sostenemos vida. Cada día se nos mueren personas. Eso no puede dejar que esto pase. Se mueren niños por falta de atención, se mueren personas mayores en las salas de espera, y eso de alguna forma nosotros como sociedad nos debe mover a cambiar lo que está. Entonces, yo los invito a que generemos esos cambios. Si nosotros pudimos ser mujeres comunes, mujeres en nuestros hogares con redes sociales y pudimos impactar al país de la forma que hoy día un presidente de la República habla de dependencia, discapacidad y cuidado, es gracias a muchas mujeres que se levantaron y pudieron hablar de esta temática. Y aquí les menciono lo que respecta al discurso, una parte dice: Sistema Nacional de Cuidados. El Estado tiene el deber de ofrecer redes de apoyo e impulsar un cambio social que distribuya más equitativamente las tareas de cuidado, las cuales históricamente han recaído en las mujeres, sin recibir reconocimiento ni remuneración alguna. Es por eso que estableceremos un Sistema Nacional de Cuidados, partiendo por el fortalecimiento de la red local de apoyos y cuidados y los diálogos ciudadanos por los cuidados y corresponsabilidad, que nos permitirán materializar avances concretos hacia el entendimiento del cuidado como una responsabilidad social con perspectiva feminista, intersectorial e intercultural. Qué privilegio escuchar a nivel nacional hablando de estos temas. ¿Y por qué? Porque ya es una necesidad vital, porque las mujeres fuimos capaces de instalar una problemática para que las futuras generaciones no vivan lo que nosotros tuvimos que vivir en este tiempo. Y en relación a lo que hablaba también Esteban, de construir políticas públicas nacionales, sí lo estamos haciendo porque a varias organizaciones, pero que son lideradas por cuidadoras, nos llamaron a trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social para apoyar la implementación de este Plan Nacional de Apoyo y Cuidado. Así que me siento muy privilegiada y honrada por eso. Y recordar, no soy yo sola, vemos muchas mujeres, nosotros somos las voces activas, pero hay muchas organizaciones que trabajan, diseñan programas en su territorio y hacen una labor no tan solo de cuidar ahí lo invisible, sino de generar cambios reales a partir de nuestra propia experiencia. Eso quería comentarles. Quisiera agradecer a los tres, realmente con la pasión que hablan la temática, realmente llega. Y creo que esta instancia de conversación no solamente te abre una perspectiva distinta a la temática, te muestra nuevas realidades también como la que nos acaban de plantear a ustedes tres. Antes de pasar a nuestra segunda parte, me gustaría agradecer la presencia de distintos colegas que se han unido, tanto de nuestro instituto como la colega Carla Rosa de Enfermería, nuestro director de escuela, el doctor Echeverry, un concejal que ya me pidió la palabra, don Camilo Gómez. Agradezco realmente la intención, que hayan acogido esta invitación que partió desde nuestra agrupación, y me gustaría darle la palabra a Camilo, quien estoy seguro que también nos puede comentar algo desde la perspectiva de lo político, quizás de donde él ejerce función en la actualidad. Porfa, Camilo. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, para mí es un honor y un placer poder acompañarlos el día de hoy. Yo soy concejal de la Comuna de La Unión y si bien no soy un profesional de la salud, ni mucho menos, ¿cierto? Soy abogado de profesión, pero soy el presidente de la Comisión de Salud, Bienestar y Deportes. Una comisión nueva que creamos en la comuna porque muchas cosas de las que estaban ahí incluidas se veían como
elementos separados. Entonces unimos el deporte con el concepto de bienestar y además el de salud, que era una comisión que se veía muy desde lo clínico, ¿cierto? No tanto desde la perspectiva de que contraintuitivamente es lo que procura la atención primaria de salud, que es un enfoque más bien comunitario y preventivo. Entonces, dentro de todo lo que significa este trabajo, nos toca ver muchas veces estas brechas. A mí me gustaría abordarlo desde las brechas del tema del cuidado, porque nos encontramos con lo que ha dicho Cecilia, Paola y Esteban con mucha claridad y agradezco por tanto la presentación que han hecho sobre varias de estas brechas que a la hora de construir políticas públicas, adelanto que para allá voy, digamos, es a la hora de visualizar estas brechas. Por un lado, el tema de las brechas de género, que son patentes en lo que dice relación con el tema del cuidado, entendiendo principalmente desde lo que es la función y el trabajo no remunerado. Está teniendo a la vista algunos datos y que me permito plantearlos, que por ejemplo una investigación que se presenta en CIPER se da cuenta de que al año 2020 el 21,8% del Producto Interno Bruto empleado de nuestro país es trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, un 21,8% versus un 6,7%, que es lo que representa la minería. O sea, el trabajo no remunerado, generalmente de la labor doméstica, que por roles de género y por estas propias brechas de género ejercen mayoritariamente las mujeres, ya adelantaron ustedes también la cifra, que es aproximadamente un 80%, significan casi 5 veces lo que significa la minería en términos de un trabajo que es invisibilizado, un trabajo que es mirado en menos, por qué no decirlo, y que culturalmente está sistematizado como este concepto que creo que lo mencionaba Esteban, que es la idea de la obligación, que existe una obligación dentro del rol, ¿cierto?, que se está planteado aquí, que es la mujer, que probablemente es la hija, que es la esposa o que es la madre, la que cumple los roles de crianza por un lado, o los roles de cuidado cuando existen personas en dependencia, ya sea física o cognitiva, en mayor o menor grado de, digamos, de gravedad, ¿cierto? Y cuando nos encontramos con esas cifras abrumadoras, nos damos cuenta que, por el otro lado, la brecha desde la inversión pública es sustancial. O sea, cuánto se gasta el Estado hoy día en compensar estas labores de cuidado es bastante poco. O sea, yo lo veo desde la perspectiva comunal, en la que hoy día nosotros muchas veces las pocas políticas públicas que existen, que son, ya lo mencionaban ustedes sobre el tema del APS, en lo que dice relación en estos programas sobre dependencia o de postrados, como se llamaba antes, en los programas de dependencia, porque ya vienen, digamos, los convenios armados más o menos para ese trabajo y que los funcionarios de mi comuna desarrollan de la mejor manera posible con los siempre escuetos recursos que tenemos disponibles, u otro trabajo que desde la Oficina de Discapacidad se trabaja, pero como proyectos particularmente, que son los cuidadores de respiro, que lo que permiten en el fondo es que el cuidador tenga 2 horas, muchas veces para dedicarse a otras cosas que también están relacionadas al cuidado, como por ejemplo ir a gestionar la credencial de discapacidad de la persona que tienen a su cargo, o ir a hacer una diligencia, o poder ir al banco, al fin poder ir a resolver una cuestión que no podían, porque no podían permitirse hacer una fila de 4 horas para poder atender estas diligencias. Entonces, ni siquiera pensar en que esas horas de alivio, digamos, van a ser utilizadas para ir a tomarse un jugo o algo, o ir a ver una película, digamos, que es la idea en el papel de cuando uno construye estas políticas públicas, ¿verdad? Pero que en la práctica también sabemos que ese respiro sigue estando supeditado al cuidado. Entonces, cuando hacemos la construcción de la política pública, también nos encontramos con esa brecha de que probablemente el chip del cuidador, sobre todo el informal, el que cumple este rol porque le toca, digamos, porque le toca, porque es familiar, como decimos por estos rol, lo tiene demasiado absorbido. Y bueno, ustedes seguramente de su expertise lo pueden explicar mucho mejor, pero por lo menos así es como lo visualizo desde la perspectiva de las políticas públicas. Institucionalizado, por otro lado, tienen el problema de que es como una suerte de Forrest Gump, ¿cierto? Como una caja de bombones. Nunca sabes qué es lo que te va a tocar. Porque los ELEAM, por ejemplo, tienen la
la particularidad de tener muchos sistemas de administración, depende de cuál es el sistema, si es público, privado, híbrido, depende de la consistencia de la comuna. Nosotros en la Unión tenemos un ELEM que costó mucho construir, pero que es dependiente 100% del municipio y que se trabaja desde un sistema de licitación. Se licita a una empresa para que, o una fundación o quien sea que postule para que lo administre. Y en la última licitación, o la primera, digamos que la única que ha existido, porque esto funciona desde el 2017, surge una anomalía inmediatamente, que la empresa que se hace cargo de la gestión del ELEM es una empresa constructora, que es la única empresa que estuvo dispuesta a licitar por los valores que estaban disponibles desde la municipalidad, ¿cierto?, para poder gestionarlo. Y yo vi en sus caras, al menos los que logro visualizar, una dilatación de pupilas inmediato, porque una constructora tendría que estar, ¿cierto?, haciendo las gestiones de administrar un centro de larga estadía para el adulto mayor, pero es lo que hay. La otra alternativa era que no funcionara porque se declaraba el tema desierto. Evidentemente, ustedes podrán visualizarlo, eso terminó pésimo. Terminó pésimo, la empresa se declaró en quiebra en algún momento porque en las circunstancias asociadas a la gestión del ELIAM no eran parte del know-how propio del asunto, porque ejercer las labores de cuidado, independiente si está institucionalizado, independiente si no es el dueño de la empresa que lo va a hacer, implica una gestión de recursos, una gestión de personal que es bastante específico y tiene una peculiaridad que es propia de estos centros. Más encima, la construcción de este centro fue una antigua escuela que se adaptó, ¿cierto?, la infraestructura y que queda a 25 kilómetros de la comuna, o sea, perdón, de la ciudad, propiamente tal. Lo que genera una serie de problemas asociados también que dicen relación con el acceso a los servicios públicos, a los servicios de salud. Imagínense un infarto, ¿cómo lo tratas tú si es que estás a 25 kilómetros del hospital más cerca, en un sector rural? Entonces, eso por cierto, es problemático y nos empezamos a encontrar con el tema de cómo construimos políticas públicas. La verdad es que no es fácil porque si seguimos dentro y no me quiero extender mucho, pero si seguimos dentro de la visualización de las brechas, nos encontramos con brechas de gobernanza, con brechas asociadas al tema de la disponibilidad de recursos, porque no es lo mismo, ya lo decían y lo adelantaban ustedes, hacer una política pública con los recursos disponibles en la Unión, que es una comuna de 39.000, 40.000 habitantes, versus lo que es Valdivia, y ya nos encontramos con una relación de distancia, ¿cierto?, capital-periferia, y no es lo mismo en Valdivia que en Santiago, ¿verdad? Porque por último, los servicios que no pueden prestarse a la luz de lo que es una comuna, tienes una red que te permite apoyarte en comunas vecinas, en cosas por el estilo, que te permiten satisfacer territorialmente algunas cosas. Y eso nos lleva a pensar hoy día en lo que son los criterios de gobernanza, participación ciudadana, como por ejemplo a la hora de construir políticas públicas relacionadas al cuidado, tenemos que poner ojo en lo que nos puedan decir las organizaciones, lo decía por ejemplo Paola, hablaba de sus organizaciones asociadas, ¿verdad? Cómo funcionan estrategias de participación como el CODELOS, por ejemplo, que es este Consejo de Desarrollo Local de Salud, en el cual las juntas de vecinos, ¿cierto?, los clubes deportivos, carabineros, todos, por ejemplo, arman una red y nos permitirían de repente poder satisfacer, ¿verdad?, una necesidad inmediata de tener una red asociada a lo que son los cuidadores, por ejemplo, para que Carabineros pueda asistir en un caso de emergencia porque quien detenta el cuidado de manera informal, que puede ser la hija, no se puede al papá en caso de una caída. Y a lo mejor no hay un servicio de asistencia pública o un SAMU que pueda atenderlo rápido, pero sí a lo mejor una patrulla comunitaria, el plan cuadrante, si estuviera esto visualizado como un todo. Y por eso yo partía mi exposición hablando de esta comisión que es de salud, bienestar y deporte, porque si tú logras visualizar el paño grande, en la foto grande, ¿cierto? Cuando te toca ver cada uno de los elementos, tú los puedes vincular de mejor manera con los otros. Y haces que, en este caso, el municipio funcione bien y funcione mejor con sus redes. Entonces, finalmente, yo creo que hacia allá es donde tenemos que apuntar, a incidir, ¿cierto? Poder mejorar estos programas y manteniendo siempre las perspectivas que hemos planteado, que han surgido desde la conversación y que han planteado ustedes con tanta claridad, como son el tema de las brechas de género y las brechas también económicas, territoriales, y que se empiezan a dar ahí. Entonces, la verdad es que para mí esto es un agrado haber podido compartir hoy día con ustedes. Yo
puedo haber aportado con este granito de arena, digamos, desde la perspectiva de lo que son las políticas públicas locales, comunales, que difieren de lo que puede ser, por ejemplo, un discurso presidencial, porque la espalda económica que tiene el presidente para poder ofrecer es muy distinta de la que puede ofrecer, por ejemplo, una comuna pequeña como la Unión. Entonces, sin duda es una buena noticia. Ahora tenemos que ver cómo eso se traduce en una aplicación práctica de lo mismo, y la aplicación práctica no puede darse desde una oficina en Santiago, tiene que conversarse con los territorios y con quienes en él habitan. Yo creo que esa es mi conclusión. Muchas gracias, Ricardo, por permitirme compartir con ustedes el día de hoy, y a los expositores, por cierto. Muchas gracias. Gracias, Camilo, por tus comentarios. Me gustaría leer acá un comentario que está en el chat de Carola Rosa, colega de enfermería. Dice, Paola, gracias por compartir tu profunda experiencia de cuidado y la trascendencia de tu compromiso con la comunidad que cuida. Gracias Cecilia y Esteban por compartir sus experiencias. Los datos entregados nos sensibilizan con el tema, en especial para quienes estudiamos y hemos vivido pinceladas del tema de cuidado de nuestras vidas. Me gustaría, no sé si alguien más quiere decir algo. Si no, Yo quisiera aportar algo de lo que estaba hablando Camilo, de que en digamos, en esta mesa técnica que fuimos convocadas, hay cuidadoras de Punta Arenas, de Calbuco y del norte. Entonces también está descentralizado como las visiones que hay del territorio, tal vez porque lo particular que buscaron ahora no es que sean la academia elaborando políticas públicas, sino que sea la persona que vive la realidad en el territorio, o sea, cuidador primario en primera persona, como lo soy yo, que podamos opinar, porque en base a eso se va a construir. Entonces, si ustedes pudieran analizar cuántas personas que cuidan realmente a personas con dependencia pueden estar a cargo de organizaciones, son muy poquitas. Entonces, las poquitas que estamos nos conocemos y apoyamos en eso. Y algo que también me gustaría como relevar, de que cuando hablan cuidadoras de respiro, cuando dicen, imagínense lo impactante que es eso para alguien que cuida. O sea, el sistema a mí me da permiso para respirar. Y me da permiso para respirar siendo de que el mismo sistema hizo que yo no pudiera trabajar, que perdiera mis amistades, que mi salud se viera afectada. Entonces ese cuidador o cuidadora que llega a mi casa de respiro me dice, puedes salir. ¿Y yo qué? ¿Voy a salir a sentarme en una plaza a mirar el cielo? Porque no tengo dinero para ir a tomarme un café o un lugar donde yo pueda compartir con otras personas. Entonces creo que no tan solo lo que se ve sino que hay una realidad mucho más profunda que trasciende a cada persona, a cada ser humano que hoy día está cuidando. Entonces también, y a ustedes sobre todo que son de la academia, que es la parte dental, nosotras no tenemos mucha expertise porque hemos conocido, no sé, terapeutas, psicólogos, pero en la parte dental también es muy específico porque, como yo les comentaba, por ejemplo, una persona con un deterioro neurocognitivo es difícil. ¿Cómo le cepillo los dientes? Sin pasar a llevar su proceso porque es una persona mayor. No así un niño que es más fácil porque uno llega y le dice cómo hacerlo. Entonces, es más complejo cuando vemos este fenómeno que compete al área que ustedes manejan, o cómo llevamos nosotros a las personas mayores dependientes a que puedan facilitarle una limpieza dental, cuando se les sueltan las prótesis, cuando tenemos problemas de deglución. O sea, es un mundo que realmente es como invisible para todos, imagínense para este segmento. Así que su aporte es muy importante también de todo lo que están haciendo. Yo también quería comentar algo de programas o políticas públicas. Finalmente, desde uno de los temas generalmente que sucede muchas veces con los cuidadores es que para solicitudes no sé, apoyos técnicos o requerimientos, muchas veces van golpeando puertas y con falta de información. Incluso esto que decía también Paola con el tema del registrarse como persona con discapacidad, en situación de discapacidad, que las personas mayores con niveles de dependencia tienen ese acceso, esa posibilidad, pero muchas veces es un proceso engorroso, largo, que además falta información. Justamente estas cosas es la información como tal que hoy por hoy es tan clave
Bueno, dentro de la fundación donde trabajo yo, la Fundación Ámonos, nosotros desarrollamos un programa que es en alianza con Senadis, que justamente es una línea 800 para entregar esa información. Y dentro de la lógica de esto que estamos hablando de las políticas públicas y demás, ha sido algo exitoso porque entrega justamente la información adecuada para que la gente también vaya orientada y no pierda tiempo peloteándose o golpeando puertas o no teniendo, no teniendo como la orientación indicada. Más allá de que los trámites siguen siendo largos, engorrosos, difíciles y llevan su tiempo, pero justamente priorizando los tiempos de las cuidadoras, y esa es una cosa que está al alcance, una de las posibilidades también dentro de esta lógica de programas públicos que también respeta las características de los distintos lugares y es una línea de acceso gratuito. Como comentarlo de una de las cosas que sí se están haciendo también, ¿no? Porque pensábamos como de lo que falta, lo que falta, lo que falta. Bueno, pero hay cosas que sí se están haciendo y sí están resultando. ¿Sí? Eso. Gracias, Esteban. Doctor Echeverry, Muchas gracias, Ricardo. Sí, yo quería agradecerle por la invitación, una actividad absolutamente interesante de un tema que tristemente se le ha dado mucha negligencia, así que los felicito por haberlo seleccionado, los expositores, un lujo, fue una actividad muy, muy interesante y bueno, esa es la idea de la universidad tiene compromisos con la comunidad, así que estamos cumpliendo, llevando conocimiento, difundiendo conocimiento, los felicito, Ricardo, y a todo el equipo. gracias, Diego. Dani, me gustaría darte la palabra a ti para que leas algunos comentarios que aparecieron en la transmisión en vivo, que tuvo un pequeño impasse ahí, pero se pudo resolver. Sí, muchas gracias. Bueno, agradecer a los expositores y a todas las personas que se conectaron. Muchas gracias igual por participar. De redes sociales pudimos rescatar los comentarios de Bea, que nos dice corresponsabilidad del cuidado entre hombres y mujeres y que no recaiga además en solo las familias. Cuidados a largo plazo son un derecho que todos tenemos. Otro de los comentarios que llegó en redes sociales fue: los cuidados deben asegurarse por parte del Estado como derecho de las personas a toda edad. Los cuidados pueden contar con el apoyo de la familia y comunidad, pero con responsabilidad compartida. El derecho del cuidador o cuidadora a elegir libremente si desea cuidar. Debe existir garantía desde la política pública. No se puede sostener la economía del cuidado con el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres. No se puede desamparar a quien no tiene una red de apoyo familiar en materia de cuidados. Cada día hay más personas mayores solas que no cuentan con familia que apoye en los cuidados. Esos serían los comentarios de parte de Facebook. Igual nos llegan muchas felicitaciones y agradecimientos también. Gracias, gracias, Dani. La verdad que ha sido prácticamente, ya vamos a llevar una hora, más de una hora y cuarto en esta actividad. Agradezco profundamente la buena voluntad de Cecilia, de Paola, de Esteban, para acompañarnos esta noche fría. Me imagino que todos están pasando un poquitito de frío, está bastante heladito, y ya es agradecer a nombre de Mayores Sonrisas de la Universidad Austral. Ceci. No, yo quería señalar algo antes de que termine el conversatorio, a Paola. Decirle que yo como enfermera llevo aproximadamente casi ya 10 años en el tema del cuidado, o sea, me dediqué al tema del cuidado de personas mayores, trabajando en el EAM, SEPAM, y siempre el tema de las cuidadoras que me ha llamado mucho la atención, y la verdad, y soy súper honesta, que siempre desde la teoría, ¿no? Por lo tanto, para mí es un honor, de verdad, conocerte. Me agrada mucho verte, ¿cierto? El grado de empoderamiento, el grado de conocimiento que manejas. Siento que hay fuerza y hay compromiso y hay sentimiento también en tu discurso, porque lo vivencias de en primera persona. Porque yo creo que nadie puede hablar de algo con tanta propiedad si no
no lo he vivido, ¿no? Entonces, pues, decirte, como te he dicho, es para mí un honor. Me voy a pedir después el contacto de Ricardo, porque yo también hago clases, tal vez invitarte a alguna clase que tenga con los alumnos, un casa de estudio donde hago clases, y porque de verdad, como digo, el curso me ha conmovido. Así que señalar eso. Gracias, Ricardo. No, gracias a ustedes, Ceci, Paola y Esteban, por compartir su tiempo, darnos su tiempo, y gracias a todos quienes estuvieron conectados, quienes estuvieron viendo, quienes participaron del Zoom. Gracias, Camilo, y nos veremos en una próxima oportunidad, y reiteramos el agradecimiento desde nuestra querida agrupación Mayores Sonrisas Watch. Así que será hasta una próxima ocasión. Estamos en contacto, Esteban, Paola, Ceci. Así que, y bueno, Paola, cualquier cosa, nosotros también estamos totalmente llanos. Lo conversamos en la reunión previa que tuvimos. Basta un llamado, lo que tú necesites. Nosotros, desde nuestra expertise, también podemos apoyar y buscar, ¿no es cierto?, mejores, y tratar de entregar mejores condiciones de vida. ¿Vale? Disculpa, no te he visto. Sí, bueno, igual en representación de la agrupación, comentarles que nosotros estamos sumamente felices por el apoyo que significa para nosotros el poder contar con su experiencia, con su opinión, también con lo que ustedes han vivido como personas que quizás estuvieron a cargo del cuidado de otra persona o de una persona mayor. Y bueno, también de la asistencia que tuvimos por Facebook, así como por Zoom, de nuestros invitados también especiales e invitadas que les interesa el trabajo que nosotros hacemos y que se lograron conectar hoy día. Sí, fue un día un poco complejo como para todos. Yo en este momento estoy con la luz cortada, pero aquí dando cara para que las cosas salgan dentro de lo posible lo mejor. Y bueno, obviamente también instar a todos los presentes, tanto por Zoom como por Facebook, a que sigan nuestras redes sociales. Nosotros tenemos página de Instagram y también tenemos una página en Facebook, que es por donde estamos transmitiendo en este momento, pero también tenemos nuestro propio canal de YouTube en donde nos pueden pueden ver los otros conversatorios que hemos realizado, las cápsulas de video educativas, así como videos resúmenes de nosotros celebrando nuestro primer año como agrupación y las actividades que hemos hecho, así vamos subiendo contenido. Nos pueden encontrar como Mayores Sonrisas UH. Ahí también van a ver el trabajo que nosotros hacemos con el que intentamos educar a la comunidad en general también con nuestras publicaciones. Le ponemos harto empeño. Y eso, o sea, feliz personalmente de que estos temas se toquen, de que también hayan mencionado que esto es un tema muy importante en ámbitos de género. Tenemos el proyecto de que nuestro quinto conversatorio tenga esta perspectiva del envejecimiento y una perspectiva de género y de intersectorialidad, así que probablemente, hoy hace mucho frío, probablemente van a estar sabiendo de nosotros de nuevo y obviamente están cordialmente invitados. Para nosotros siempre es un honor. Y Está eso, dando ojalá... un spoiler. Claro, y ojalá sea pronto la próxima instancia, porque compartir con personas que tienen distintas experiencias para nosotros siempre, siempre, siempre ha sido lo más grato. Muchas gracias. Ya, en honor a la hora, damos por finalizada esta actividad. Muchas gracias, queridos amigos, por estar conectados esta noche. Estamos en contacto y nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos cordiales a todos, un abrazo fraterno. Chao. Que Chao, tengan Muchas un buen chao. resto de gracias. semana. Chao. Chao, hasta luego. Saludos. Muy bien, nos vemos. Chao, Un gusto, la chao. verdad, que estén bien.